Porque también hay muchos problemas con el tema de que la gente, o sea, porque creen que tienen un boleto de compra-venta, también creen que son propietarios, o sea, sí hay un cierto régimen, pero también hay mucha gente que vive muchos años y no regulariza el tema de la propiedad también, y Claro, por eso porque a veces también pasan las cosas que pasan ahí también. Scatolini habla también, tiene que ver con Sí. un cambio cultural de que la propia familia sea consciente de la necesidad de regularizarlo, ¿no? Ahí hay mucha población que no entiende todavía esta necesidad jurídica y así están los caranchos que se aprovechan de esta gente que por ahí no entiende, que cree que con el boleto de compraventa alcanza y demás, y después son aprovechados por otros, ¿no? Que les compran, que les venden a tanto, que lo sacan. Es muy Sí, complejo, porque es hay cultural también. casos, sí, hay casos que hay una propiedad, por ejemplo, le doy un ejemplo puntual, así, pero no voy a decir nombre, en Notamendi, que un hombre que es de Escobar lo compró y otro de Campana también lo compró. ¿A quién? ¿A la misma persona? A otra, no, o sea, no sé cómo hicieron, pero un Claro. día llegó una persona a preguntarme, ¿qué hago? Y le digo, pero me dice, ese hombre, claro, él estaba todo cortado al pasto, todo, el hombre vive en Escobar y compró en Otamendi, y le digo, ¿y ahora? Y no sé, le digo, pero pasa que es, Se claro, por jodieron, eso, digamos, o sea, lo engañaron. Es Sí, ridículo, una exacto, bueno, sí estampa, es muchísimo. hay muchas, sí. Acá en Sara te pasó con el, donde era enfrente del Carrefour, donde era Once Sí, Corazones, sí, supuestamente con todo. atrás, Ahora, también, pero este año, ellos tenían como 10 vendedores, o sea, 10 dueños, sí. claro, que todos decían ser dueñas, iban vendiendo una parte, otra parte, Claro, y estafaban a la gente, digamos. Y uno por ahí lo piensa y dice, ¿cómo se y dejan es más, estafar? ¿Cómo no van a ir a pedir claro, un informe de dominio, y saber es más, realmente de profe, quién es? que hay un famoso también que pasaron en la tele la otra vuelta, no Sí, sé quién, no me acuerdo, era sí, creo que un sí, sí, futbolista, sí, yo que también lo vi. también que también sí, dice que vendía las propiedades como a 3 familias, y es mal, hicieron juicio y todo, pero nunca a la familia le dieron o sea, ganaron el juicio, pero claro, nunca le habían dado todavía el papel o sea, de que eran, claro, ellos dueños, digamos. claro, de su propiedad, Pero sí, yo sí, creo sí. que también, profe, pasa por esas cosas, yo creo que también pasa por un tema de, no, creo que también por el tema de educación y demás, porque yo Sí, creo obvio. que la Claro, administración pública, profe, hay gente que tal vez quiere hacer las cosas bien con el tema de las casas y demás, y vos vas a preguntar para hacer eso bien o algo y no te dan sí. bola, Podés estar así años atrás de un sinceramente. trámite. Entonces como que la gente es como que dice, por ejemplo, yo tengo una amiga conocida, la que está acá al lado mío, en realidad, que, por ejemplo, ella quiso bajar la luz acá en Zárate, Sí. y le daban 1 millón de vueltas para poder bajar la luz. O ¿Qué sea, le pedían? ¿Un servicio? no, Todo, todo, o me sea, pedían escrituras, si me vendió a una persona, papel de alquiler, algo. El tema es que después de 6 años tuve un conocido que tenía un contacto ahí adentro y fui y sin Y ningún te, problema me lo hicieron. O claro, sea, sí, también es eso. La sí, gente sí. por ahí se cansa y no tiene los papeles, ni tiene los recursos, ni tiene conocidos, ni nada como para hacer las cosas legales y Claro, ahí y hay quedan. veces que tener todo en regla también es más caro que, porque eso también es una También. dificultad, el costo que tiene, ¿no? Acceder a una escritura uno tiene que pagar, aunque sea, ahora hay una ley de acceso a la regularización dominial gratuita, pero también si no hay que pagar fortuna para escriturar, bueno, entonces tiene que el Estado generar todos los mecanismos adecuados para que cada sector pueda acceder según su capacidad, ¿no? Este es el derecho de solidaridad. Entonces, un propietario que tiene 5 lotes, 10 hectáreas y que demás, la verdad que no tiene la necesidad de acceder a través del mecanismo de escrituración gratuita. Entonces, y tiene la capacidad de tributar, pagar muchos más tributos, que parte de la escribanía es eso, para, tiene que pero ser profe, pero son los progresivo. menos que pagan igual. Claro, bueno, es lo que pasa, que no son progresivos los impuestos, que el que más Porque, tiene que claro, tributar y el que menos tiene, entonces el Estado es el encargado de ordenar y generar.
las distintas estrategias para cada sector, ¿no? Yo creo que paga más y es mucho más responsable una persona que trabaja, ¿no? Y que paga sus impuestos y todo, que una persona que realmente, por decirlo así, le sobra y tienen que andar persiguiéndolo porque saben que no le hacen nada, profe, Bueno, porque por eso ejemplo, es lo que pasa. ¿qué pasa en los municipios como Zárate Campana? Hay miles, y ustedes lo deben ver, terrenos baldíos en el centro de la ciudad. Entonces, terrenos baldíos que a veces el dueño, por ahí tiene la escritura y todo, pero no le corta ni el pasto de la vereda, y eso genera un basural para los vecinos que viven pegados, o sea, hay una falta de responsabilidad social. ¿Y qué pasa? Y por ese terreno, como es baldío, paga 2 pesos de impuesto, de ABL, de impuesto provincial, el impuesto a la propiedad. Entonces, le es muy económico, cuando debería ser, en este principio de solidaridad que menciona Scatolini, debería ser que esa persona que tiene un terreno baldío, dada la falta de, y la problemática habitacional que hay en Argentina, la falta de acceso al suelo, el tipo lo tiene vacío porque está especulando, acumula, todo el terreno vale más cada día, y no paga nada de impuestos, mientras otros tienen que hacerse una casilla en un terreno amenazado de que lo vengan a desalojar todas las noches. Entonces, ¿cómo puede ser, digamos, y qué mecanismos se pueden utilizar para que esa persona que especula con la tierra, ¿no?, que es parte del mercado inmobiliario, porque la tiene ahí, seguramente tiene su casa, por algo tiene un terreno baldío sin ocupar, ¿no?, porque tiene otra vivienda, que pueda pagar un impuesto o una multa, una penalidad por tener tierra ociosa, que podría estar siendo utilizada para la vivienda. Pero ¿qué pasa? Ahí especulan todo el tiempo con el precio de la tierra. Y esa especulación del mercado, que es natural en las reglas del mercado, debería ser limitada por el Estado, es lo que dice Luciano Scatolini, ¿no? Debería pagar una multa, una penalidad por tener tierra ociosa. Escúchame, necesitamos tierra para vivienda, para producir alimentos, para esto, para aquello, y hay sectores que viven de la especulación de la tierra, ¿no?, del enriquecimiento diario que genera tener un terreno ocioso. Entonces, Profe, sí. hola, ¿puedo dar mi caso? Me tocó muy de cerca, leyendo el texto también, Sí. y en una parte que el autor decía, que es un claro ejemplo de ello, en nuestro país el acontecido por la puesta en ejecución del programa federal. Bueno, nosotros con mi marido, él trabajaba en Toyota, estábamos pagando el plan de vivienda en Los Ceibos, Sí. nos adjudicaron la casa, Sí. y a los pocos meses nos usurparon. Y como no teníamos una escritura, Estaba el terreno vacío todavía. No, la casa. Ah, ya estaba construida la casa. Ya estaba construida. Nos usurparon y jamás, hasta ahora, hace 8 años, pudimos sacarlo. ¿En serio? ¿Qué pasó? Sí, bueno, ¿qué pasó? Después de que nos usurparon la casa, al poco tiempo pasaron para escriturar, y como estaba él, esa persona, esa familia viviendo, ya se quedó dueña de la casa. Así que ¿Pero que no le pudimos hacer pidieron nada. los comprobantes de pago y demás? Todo. Fuimos hasta La Plata, todo. Pero digo, a esa persona que les hicieron escriturar, ¿no le habían pedido...? No, la verdad que no tengo idea. Nosotros hicimos la denuncia a la fiscalía, fuimos a La Plata, bueno, un montón de trámites y jamás tuvimos una respuesta. Hasta el día de hoy, que hace más de 8 años, y ustedes dejaron de pagar en ese momento. Obviamente, nosotros pagamos un plan de cuota de 8 años, cuando lo entregaron pagamos X plata, sí, nos entregaron la llave. Saldo. Claro, y bueno, al poco tiempo esta familia nos usurparon. Y la verdad que bueno, claro. Como decía acá el autor, que decía que se entregan las viviendas con una simple nota de tenencia precaria, y es verdad. Claro, sí, como decíamos de la compañía de Malvinas 3 en Campana, que Claro. Todavía no puede acceder a su escritura, a pesar de que es parte de un programa que hizo el Estado y que, perfecto, que lo marca Scatolini como problema, y que no le entrega completo, digamos, ¿no? Construye la infraestructura, construye las casas y todo, se lo entrega a los beneficiarios y le falta el título de propiedad. Bueno, nosotros teníamos todos los comprobantes de pago, de las cuotas que pagábamos, de lo que pagamos para la entrega. Hasta en el diario habíamos salido, nos entregó la llave en mano Morano, o Cáfaro, perdón,
Y la verdad, nada No pudieron hacer, nunca sacar nada, a esa nada, familia. nada. Y bueno, esa familia que hizo ahora, porque bueno, se ve que el barrio, como ya estaba marcada esa casa como usurpada, Sí. la vendió. Como él ya tenía parte de su escritura, o no sé, estaba a nombre de él, la pudo vender. Claro. O sea, sí. Sí, no, es tremendo. No, Es sí, por tremendo. eso. Y este texto la verdad que me tocó porque me pasó a mí. Claro, sí, bueno, ven, muchos, y somos un grupo de 12, 15 personas y cada uno en función va teniendo su historia relacionada a alguna problemática del hábitat, ¿no? Y en O ese alguna caso, si ella solución. tiene la documentación, no puede hacer nada. Claro, En el Lo que caso, pasa no que no sé. era de una documentación tampoco, teníamos como recibos Ustedes que tenían hemos recibo pagado. de las cuotas que venían pagando Exactamente, exactamente. No es que era un papel legal, bueno, y le acá pagaban a quién, a le un, pagábamos a Toyota, que después Toyota se adherió con el o a municipio de Esmata. Zárate. Es Mata, perdón. Claro, por Es del eso. barrio Los Ceibos, allá en Sí, por Zárate. eso, pero digo, hay que identificar bien los actores, porque Sí, una sí, cosa es la sí, empresa sí. Toyota, otra cosa es el gremio, el sindicato de Es Esmata. Mata, es verdad, Bueno, sí. ¿qué Y actores bueno, están involucrados, no? sí, Otra sí, cosa y es bueno, pagarle directamente al Estado Nacional, otra cosa es pagarle al banco hipotecario, como le pago yo todos los tal meses. cual. ¿y eso no será que la vendieron también, Paola, que también ellos mismos se lo vendieron a otra persona? Eso era duda también nuestra, porque de un día para otro nosotros ya Claro, porque estamos. cómo justamente van a esa casa, Y ¿no? yo no sé Exactamente, si el resto de los exactamente. vecinos en qué estado está, si ya Es- pudieron obtener sus escrituras, no sé, la ahí verdad que no sé, pero yo sé que al de poco otras familias. tiempo había una escrituración o pasa como un censo, era como para ver quién vivía en esa casa. Sí. Y sé que pudo obtener algo esa familia y por eso la pudieron vender. Claro. Sí, profe, ha pasado, o sea, yo no estoy en la parte de hábitat, pero he estado en la parte de escrituración y obviamente que al trabajar ahí mismo se escucha. Es lo que dice Pau, e incluso acá en el barrio Malvinas, muchas casas han sido usurpadas y muchas veces se le han dado, no me pregunte por qué, pero es la realidad. Están viviendo ahí y con una encuesta, ellos, o sea, como que hacen una validación en La Plata de que ellos son como que los que están habitando ese lugar y Claro, terminan dándole la casa a, como por dijo más que Paola, el plan de Tal pago cual. lo por haya más pagado otra que, familia. exacto, tal cual, porque incluso porque uno de los, no lo digo por Pau, pero hay muchas veces uno de los requisitos es que esté viviendo en Ocuparla, claro, ocuparla más no que dar viviendas a la gente que no necesita. nada. Claro, También bueno. Y en, sí, vos no llegaste, No, Pau, no llegaste, pero nosotros te quiero decir que ha pasado ya eso. habíamos pedido, teníamos la boca de luz, la boca de gas, todo. Tuvimos que claro, dar de baja todo eso porque, bueno, iba a generar una deuda, obviamente. claro. Tampoco, No, qué lío, qué lío. sí, no, sí, sí. Sí, es muy complejo y esto, o sea, también es parte de cultural de que esta familia lo haya podido hacer, de que después se lo haya podido vender a alguien, quién sabe en qué Sí, términos, que esa familia que compró esa casa ahora, qué seguridad de tenencia tiene, o si el reclamo la que ustedes verdad que iniciaron no, todavía puede seguir y ustedes terminan sacando esa familia que compró y por ahí se gastó los ahorros de su vida para acceder a esa casa, pero el tal derecho cual, es parte sí. de ustedes, bueno, es complejísimo, o sea, esto. Sí, es El muy. derecho a la tierra y a la vivienda, ¿no? Después, porque, ¿qué dices, Catalini, no? ¿Cómo puede ser que la tasa de crecimiento de la población urbana sea mucho más lenta que la tasa de desarrollo de los asentamientos? O sea, de las ocupaciones ilegales de tierra, ¿no? Donde se van armando las casillas y hay asentamientos que han llegado a formalizarse y a tener casas, digamos, de material, no sé, el barrio 31 en Buenos Aires es un ejemplo de ello, ¿no? O sea, ocupación de terrenos del ferrocarril que se fueron instalando, construyendo, empezando a construir, tiene muchísimos años, ¿no? Pero eso empezó como un asentamiento. Pero los asentamientos crecen más rápido que la tasa de población, entonces no es que hay cada vez más gente que llega a la ciudad, en realidad hay una segregación de gente cada vez con menos posibilidades de acceder al suelo, primero por los precios. O sea, no puede ser que lo único que regule el acceso al suelo sea el mercado. ¿Por qué? Porque el mercado ya sabemos a lo que tiende, ¿no?
a concentrar para unos pocos. Entonces ahí es necesario el Estado. ¿Por qué crecen más rápido los asentamientos? Y por gente que no puede pagar más alquileres, por familias que van creciendo y que ya no tienen más lugar en el lote de donde estaban, porque van perdiendo el empleo, porque se van formando nuevas familias y van buscando otro lugar donde vivir, y cada vez hay menos lugares, ¿no? O sea, menos lugares para alquilar o para comprar. Entonces, sí, menos trabajo, profe, también, porque la realidad es que, sinceramente, una familia que donde trabaja una sola persona y por ahí tiene ¿cómo chicos, o a sostener un veces no alquiler? tiene chicos. Por ejemplo, yo tengo mi primo que él recién ahora va a tener está embarazada la mujer, y él toda la vida trabajó con la madre y todo, ahora tiene su propio negocio y demás, y la mujer trabaja también y tiene un buen trabajo, o sea, un buen sueldo, digamos, de, no sé, 50.000 Sí, pesos para arriba, estable. porque ahora tenés que tener no sé cuánto para no ser, para Pobre, ser claro, sí, la Para clase no ser media. indigente, sí. Claro, para tener Sí. clase media. Y ellos no están alquilando porque por el tema ese también de que por más que del sueldo que gane la mujer y demás, y su sueldo, no pueden comprar algo acceder es a... imposible. Claro, es imposible porque ahora un terreno, es como dice usted, ahora un terreno baldío te vale fortuna, No. o sea, y encima te lo cobran en dólares, profe. Sí, no, por eso digo, predomina la acción del mercado y no puede ser, porque es un derecho acceder a la ciudad, acceder a la vivienda. Entonces ahí es donde se necesita cada vez más regulación e intervención del Estado, generar planes sociales de vivienda adecuados a los distintos sectores populares, porque no es lo mismo un procrear, ¿no? Que estamos hablando de tener cuotas elevadas, de comprobar ingresos elevados, que un programa de vivienda popular, que es mucho más accesible, ¿no? O acceder a un lote con servicio, como los programas que hay en Zárate, que por ahí las cuotas son de 1.000, 2.000 pesos mensuales para acceder al lote, ¿no? Entonces, que es una posibilidad que en el mercado no existe. ¿Qué mercado, qué inmobiliaria te va a ofrecer que vayas pagando un lote de a 2.000 pesos? No, lo puede hacer el Estado, que tiene esa capacidad. Claro, igual también, Claro, profe, pero pasa de que, por ejemplo, hay gente que por ahí paga para el día de mañana tener una casa o demás, como los planes que se han hecho, pero también alquila, o sea, y el sueldo, si o alquila Sí, o no, es paga una para u el otra. futuro, o sea, ¿se Claro. entiende? Porque por ahí algunos dicen, ay, no, porque yo digo, qué sé yo gracias a Dios, mi marido trabaja bien y demás, y tengo dónde vivir y demás. Pero yo por ahí a veces escucho a gente que dice, ay, no, porque no quieren pagar, porque no quieren, quieren meterse y ya está, pero yo digo, pero no es, o sea, tiene que estar en la situación de uno, porque yo digo, hay gente que gana miseria, profe, porque yo he trabajado, Claro. hoy en día no trabajo, estoy estudiando, pero he trabajado, y en empresas que vos decís, estos ganan fortuna, y le pagan No, miseria, profe. O sea, Sí, es sí, sí. imposible, Por imposible. eso, a través de los mecanismos del mercado es imposible. Entonces, ¿qué dice? pero profe, también hay otro Acumulado en años problema. y años, sí. Que, o sea, no hay tampoco infraestructura, no, el Estado no tiene propiedades, no tiene como para abarcar y poder darles propiedades. Por ejemplo, el caso de Guernica, que cuando fue un predio, bueno, que obviamente se tenía que resolver eso también, pero no tienen hectáreas, o sea, trataban de buscar por lo menos 2 hectáreas para tratar de poner a esa gente en ese lugar de todas esas, más o menos que eran creo 200 familias, después Sí. fue sumando más gente. Pero también, no es culpa también del Estado, porque también hay una parte que él habla sobre el tema de las tierras que son de la agricultura y que todo que utiliza, que tampoco son, que abarca, también eso abarca el mercado de la industria agrícola, que usan Claro. mucho esas tierras también para la cosecha y para enriquecerse ellos, y no tienen, no hay infraestructura para la gente para poder Para la ubicarla. vivienda, claro. Exacto. Sí. Sí, el tema de Guernica también puso esto, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Están en un terreno privado, el derecho a la propiedad privada, el Estado no puede hacer caso omiso, está judicializado penalmente porque es una usurpación. Bueno, ¿cómo se resuelve? Chau, hay que desalojar, que vayan los policías, los echen a todos. Pero el Estado puede mirar para otro lado ante una problemática de tal magnitud, ¿no? De 1.000 y pico de familias. Entonces ahí fue que el gobierno de la provincia, este gobierno, decidió intervenir
como pudo, porque no es que, ay, no, vengan, instálense acá, que ya hay conexiones de agua, gas, luz, para que todos vengan y ojalá, o sea, es carísimo, tenemos millones de años de retraso en este país, porque ustedes vieron, el déficit habitacional es una problemática de más de 100 años, o sea, y el que más ha hecho por ahí en los dos gobiernos peronistas, sí, una política federal de inyección de guita a todo el país para generar suelo urbano, para generar viviendas nuevas. Fue impresionante la cantidad de barrios que se hicieron de mano del Estado, y la gente, las clases populares pudieron acceder a eso, a diferencia de los que pueden acceder a través del mecanismo del mercado, ¿no? Pero después del segundo gobierno de Perón, hemos ido para atrás, al contrario, el Estado se corrió y ahí el mercado avanzó muchas veces con maniobras turbulentas, corruptas, ilegales, ¿no? Y avanzó esto, de tal manera que el mercado, ¿qué genera? Exclusión, desigualdad. El que puede acceder, accede, y el que no, ¡ay, se cayó del sistema! Y si el Estado está mirando para otro lado, tenemos un Estado chiquito que la verdad no es garante de los derechos humanos, imagínense las dictaduras, o sea, termina cada vez más la exclusión, la exclusión, la exclusión. Entonces hoy hablar de la problemática del hábitat es hablar, hagámonos cargo de la problemática de la pobreza, de la desigualdad económica, de la desigualdad en el acceso a los derechos básicos de toda la población. Entonces, esto también, ¿por qué crecieron tanto los asentamientos? También porque el Estado, muchas veces local, por falta de capacidad y a veces por falta de voluntad política, toleraron esos asentamientos. Ah, bueno, los dejamos. O sea, no le podemos dar otra respuesta, no les podemos construir una vivienda, los dejamos que sigan ahí. Bueno, les tiramos unas mangueras de agua para que puedan acceder al agua. Bueno, sí, tirarles la conexión de luz y que le empiecen a cobrar la luz. Y esos mismos asentamientos se van como consolidando, ¿no? Le hacen pequeñas mejoras y muchas veces las condiciones no son dignas de cualquier manera, ¿no? Hay muchos asentamientos, no sé, en el caso de Otamendi, por ejemplo, todo el sector de la estación vieja, y que hay varias casas ahí, al fondo las tablitas, bueno, hay varios asentamientos en Campana, en Zárate también un montón, que después el Estado también muchas veces es cómplice en los distintos gobiernos, decir, bueno, les tiramos una manguera de agua, ahora tienen agua por lo menos. Y pero los pibes están todos enfermos de sarna, pasa esto, no pueden ir a la escuela porque no pueden salir porque la calle es de barro, y no pueden salir cuando llueve, y no pueden ir a la salita porque les queda 2 kilómetros, y no. Entonces hay un montón de cosas que se van acumulando, y hoy la situación es tan compleja del déficit habitacional que uno dice por dónde empieza. Sin embargo, hemos visto un compromiso del Estado Nacional y provincial acá muy fuerte con el tema del hábitat. Es la primera vez que tenemos en la historia de Argentina un ministerio de hábitat, ¿no? Lamentablemente ya descabezado, ¿no? Hoy sí va a ser efectiva la renuncia de la ministra Bielsa de hábitat, y bueno, va a asumir Jorge Ferraresi, pero es la primera vez que tenemos un ministerio para ocuparse de esta cuestión tan compleja que abarca esto, la desigualdad, la falta de empleo, todas las condiciones para una vida digna están atravesadas a través del hábitat, no solo la casa, ¿no? Entonces, muchas veces también el crecimiento de los asentamientos tiene que ver con las dificultades de financiamiento, que el municipio no tiene la plata para hacer una extensión de la red de agua potable dignamente, entonces le tiro una manguerita porque no tengo para comprar los caños adecuados o hacer una perforación, una bomba para que tengan presión de agua de la manera que corresponde, ¿sí? Los estándares usados a veces de financiamiento externo, ahí menciona, hay veces que hay programas del BID, de la CAF, de distintos organismos internacionales de financiamiento, pero que no tienen, dice, no tienen que ver con la realidad. Dicen, bueno, te doy plata, vos gobierno local, para que mejores un barrio, pero donde las familias tengan escritura. Y vos decís, no, pero si los barrios que necesitan mejorarse es justamente donde nadie tiene escrituras, ¿no? Entonces, y ahí menciona el ejemplo del Promeva, que tenía financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, un programa de mejoramiento barrial que se hizo básicamente en Zárate, ¿no? De acá de la zona hubo varias. Qué bueno que como todos los programas terminaron a medio hacer, hicieron pero no hicieron.
rompieron calles y quedaron los pozos durante años, hasta que después vino otro financiamiento y se pudo avanzar un poquito más. Entonces, esto también, los procesos de regularización dominial son independientes, como decía Paola, de la mejora de la calidad de vida. O sea, se hacen programas federales de vivienda sin la escritura y con un acta de tenencia precaria, ni siquiera no hay boleto de compraventa porque es a través de un programa federal. Entonces, todo eso ha favorecido la informalidad, o sea, y la inseguridad jurídica, ¿no? De quien vive ahí, que después es más vulnerable a que venga otro especulando y te termine sacando la tierra. Entonces yo acá les compartía el Promeva que se ejecutó en Zárate, ¿no? Para que vean un ejemplo. En el sitio web de Promeva todavía se puede ver. En Zárate había 2 Promevas. Uno en la zona de Villa Angus del Bajo, que incluía infraestructura básica y la red eléctrica y equipamiento urbano. Sí, ahí se hizo mucho alcantarillado, bueno, todo lo que tiene que ver con los desagües pluviales, después en varias calles se puso hormigón, y después en la zona de Villa Negri, Matadero, Malvicino, 6 de agosto también había toda una inversión, ven ahí, de 85 millones de pesos para distintas iniciativas también. Sí, profe, mi papá vive en el 6 de agosto y en Villaner y todos esos lugares, creo, no me acuerdo, hace unos años atrás estaban haciendo todo el tema de la... Tenían un equipo técnico que trabajaba específicamente ahí, que hacía relevamientos casa por casa, todo eso. Ahí yo se los dejo, ustedes saben que subo las presentaciones, están todas en la plataforma, para el que quiera investigar algo de esto, para el trabajo final, después también tengan en cuenta la página de Es más, creo que habían no sé si habían puesto algo del tema del gas natural, o iban a poner, o algo así. Pues. Yo me acuerdo en Villanegri, se porque habían puesto mucho el lo de cartel. las cloacas, y lo del sí, en gas, Villanegri y las cloacas. Lo del gas en Villa Eugenia, me acuerdo, pero de estos barrios no me acuerdo en dónde. Porque habían puesto como un cartel, no sé si habían puesto algo Sí. como para el día de mañana hacer el gas natural o que pase, Claro. o algo así. También del gas, estas pero... obras son muy extendidas en el tiempo, ¿no? Uno dice, no, es que tengo los 85 millones, vengo y lo hago. Después es complejo el equipo técnico, toda la planificación, todas las autorizaciones que se necesitan del gobierno local, del Estado provincial, y se hacen procesos, bueno, ella con los procesos de regularización dominial, procesos larguísimos también en el tiempo, que el mismo Estado necesita modernizar y agilizarlos de alguna manera, porque terminan entorpeciendo los procesos y terminan acumulando más problemáticas a esto que vivimos hoy. Pero, profe, o sea, ese es un tema, yo creo, ¿no? Que, o sea, de persona y uno de trabajador como administrador, ¿o no? Claro. Porque sí, yo tengo conocidas también los mecanismos, porque tal vez en la reglamentación de una ley o de una ordenanza están demasiados pasos complejos que tenés que ir el expediente de una dependencia a otra y cada dependencia se toma 80.000 años. Entonces, es no solo de las personas, de los funcionarios y empleados, sino también de que ya el sistema es como denso. O te mandan de un lugar a otro y no sabes en realidad dónde es. A mí me pasa como funcionaria que yo si me comprometo con alguien a tratar de resolverle un tema, termino yendo yo de oficina en oficina, rompiendo los quinotos a las personas que conozco, para decir, hacémelo ahora, no me digas que vuelven 10 días. No, pero no solamente en su ámbito, profe. Claro, sino que, o sea, en todo, porque ya es como yo digo, ya es como que está... como que la sociedad está acostumbrada así, porque... Bueno, no es natural, podemos hacer otra cosa. Porque, por ejemplo, le pasó a Maca también con el tema de una tarjeta de Progresar para cobrar, que fue como 5 veces, y dice que ayer, me estaba contando, que ayer fue al banco, y una chica le dijo, no, mira, ya te la hago, te la mando, y si querés podés ir a cobrar, y ya cobró y ya está. Entonces... O sea, lo podía haber hecho la primera vez que fue. Sí, muchas veces también depende de las personas. Depende de la persona que te atiende, porque hay gente que no tiene ganas de explicarte nada, y eran 5 minutos lo que tardé ayer, en el que me dijo todo. Como compañía me dicen, sí, déjame el expediente que ya te lo hago firmar. Claro, no, si está ahí el secretario, de ponerle el sello, que lo firme, y además muy rápido, porque te desespera, porque hay veces que no tiene razón de ser.
pero bueno, es toda una maquinaria burocrática pero bueno, se puede cambiar, se puede modernizar, se pueden agilizar un montón de procesos y hoy con la digitalización, dejar de usar papeles y demás, se pueden acelerar un montón de cosas. Una firma digital. Con nuestras compañeras, porque, profe, queremos aclarar que tenemos compañeras que trabajan en la administración pública y son como Elda, yo también me voy a defender, como Luján. Pero sí reconozco que es una problemática del Estado y de todos los niveles, nacional. Claro, por eso, o sea, de todo tipo de trabajos, digamos, sí. Pero, profe, después también tenemos que, también, o sea, por ahí los empleados de que estamos trabajando y sabemos mucho tiempo, porque después también tenemos mucha gente que tiene cargo político, claro, y jefes, la verdad que les falta mucho y tienen que, o sea, vocación tienen que... de servicio, digo yo. Claro, vocación de servicio y mínimamente interiorizarte en el tema, porque hay gente que trabaja en mi sector te dan el y la verdad y bueno, va que pero no se interesa por la problemática, por resolver el problema a la gente. no le interesa, no le interesa, y a veces hasta incluso le preguntas cosas y que te quedan mirando como diciendo, ¿qué me estás preguntando? Y bueno, para eso hay una ley que tenés que leerla mínimamente para saber interiorizarte de lo que estás hablando y lo que vos estás prestando el servicio como directivo. Claro, También tenemos eso. Sí. Y más en Campana. No, en todos lados pasa igual y en todos los niveles, digo, ¿no? Es complejo. Pero bueno, volviendo al tema de la problemática que presenta Scatolini, ¿no? En los 90 este corrimiento, achicamiento del Estado obviamente hizo que se corre el Estado, el boom del mercado inmobiliario, las urbanizaciones privadas, fue cuando más barrios cerrados se crearon, clubes de campo, marinas, chacras, o sea, ahí la venta de tierras fiscales, enajenación de tierra fiscal del propio Estado, pero que se la vendían al amigo que tenían en la empresa que iba a hacer el desarrollo inmobiliario. O sea, sí, profe, ahí hay esa parte, fue que en la época de Menem, que por ejemplo, no sé, había una parte que querían hacer el Estado, o sea, yo digo, ¿cómo el Estado va a perder? El Estado lo vendía a $17 y claro, la parte lo vendía a $35, o sea, digo, ¿cómo llegaron a eso? Casos, bueno, ahí dice, el ejemplo más grande fue el desarrollo de Puerto Madero, que fue un negociazo porque Pepe le compró al Estado a 2 pesos, construyó unas torres millonarias y la acumulación, o sea, y uno dice, y eso era antes de todos los argentinos y argentinas, ¿no? ¿Por qué el Estado no lo vendió al precio que podía venderlo realmente? Y bueno, es parte de esto, de decisiones políticas, ¿no? Los nuevos códigos de ordenamiento territorial, las excepciones que se hacen, que apruebo para que desarrolle este club de campo, a pesar de que es una zona rural, pero bueno, vamos a hacer una excepción al Código de Ordenamiento Territorial para que vos lo puedas desarrollar, ¿no? Y me excuso con que, bueno, va a generar empleo, obra pública, inversiones en la zona, pero al final se terminaron creando ciudades privadas, que yo cuando leía digo, ¿ciudades privadas? Mejor ejemplo es en Tigre, se me fue, donde viven todos los narcos. Nordelta, ¿no? Es una ciudad, yo leía, tiene, no sé, viven 90.000 personas, o sea, pensemos que en Zárate somos 130.000, 90.000 personas, o sea, es una ciudad realmente, pero es privada, o sea, en lo que se ha transformado también nuestra sociedad y nuestros modos de habitar, la segregación espacial y la desigualdad, ¿no? La privatización del espacio público, ¿no? Esto de que, bueno, agarrate ese pedacito, aunque era espacio comunitario, agarralo para vos. Todas esas concesiones que son producto de la corrupción y del corrimiento del Estado, de falta de un Estado que se ponga a regular y ponga en función leyes, reglamentaciones y las haga cumplir, y no porque sos el amigo de, vengo y te hago una excepción. Eso es tremendo. Los sectores de obra pública en los municipios o sea, no lo recargo en las personas, pero se replica y se replica todo el tiempo a lo largo de los años, que es desesperante. Entonces dice, lo que hay que volver a poner en valor es el fin social de la propiedad. ¿Por qué? Porque hoy la propiedad privada está regida. Surgió con el Código de Vélez Sarsfield en 1871. Acuérdense cuando hablábamos de los procesos finales del siglo XIX, la ley de Ufiteusi, que fue el reparto de tierras, la campaña del desierto, que digamos, era el acceso a la civilización,
rompió, era como, ¿se acuerdan de Sarmiento, civilización o barbarie, el Estado moderno? Bueno, tiene que ver con esto, con el Código de Vélez-Sarsfield, que es, bueno, vamos a respetar el derecho a la propiedad privada, que lo único que ocasionó fue la concentración y la exclusión de otros, ¿no? Terminó con estas solidaridades aldeanas, rurales, de otras formas de relacionar a la comunidad con la tierra, basar en lo común. Todo el tejido jurídico que hay hoy en Argentina se va desprendiendo de esto, de la propiedad como derecho supremo, inviolable, sagrado. Entonces, estos discursos que defendían, bueno, que había que desalojar el terreno de Guernica y ya porque era propiedad privada y tenía dueños, y vos decís, bueno, son dueños, pero ¿para qué tienen esa tierra? ¿Para qué la necesitan si está tantas hectáreas vacías, improductivas, para nada, digamos, ni siquiera para un desarrollo inmobiliario, donde puedan acceder, aunque sea sectores con plata para poder comprar, ¿no? O sea, es la especulación de la especulación. Entonces, ¿dónde termina el límite, ¿no? de esto de la propiedad privada por encima de todo? Cuando hoy tenemos déficit habitacional y ese predio está ubicado en un lugar estratégico cerca de fuentes de empleo y todo, ¿no? Entonces, ¿dónde termina esta idea de la propiedad de especulación? Y donde especulan algunos y excluyen al resto, ¿no? Y no se piensa la tierra como esto, como la propiedad del disfrute, del goce, de que sea de acceso más equitativo. No digo igualitario, pero más equitativo, por lo menos todos tenemos que entrar en el proyecto. ¿Sí? Entonces dice, bueno, la redefinición de la propiedad privada, considerar estos derechos deberes. Ok, acumulaste 80 baldíos, bueno, si los vas a tener baldíos y no los vas a poner a disposición para el desarrollo de la vivienda que se necesita, pagás más impuestos, penalidad, porque vos ya tenés tu casa, no necesitas esos baldíos para garantizar tu acceso a la vivienda. Entonces, ¿por qué no tiene un impuesto extra? Que siempre persiguen, por ejemplo, yo creo que la propiedad privada también es algo de uno, por ejemplo, no sé, y una persona que tenga, no sé, 2 casas, o por ejemplo hay personas que tienen la casa y tienen una casa en el campo, qué sé yo, y son a los que más persiguen, y a los que en realidad tendrían que perseguir, porque tienen, como dice usted, millones de hectáreas, o sea, es como que queda todo en la nada, al revés. ¿profe? Y sí, porque tiene los mecanismos para esquivar, corromper, para... Bueno, pero o sea, eso es lo que pagar yo creo los que mejores eso abogados está mal. Sí. Pero a ver, pero si, o sea, o hay que hacer una ley que más de, no sé, más de 2, 3 hectáreas, o de última, si no están trabajadas, tendrían que no tener más, Bueno, porque yo calculo, profe, que hay tierras, porque yo digo, yo no puedo creer que todo lo que es Zárate, Carpán, en realidad toda Argentina, con toda la tierra que hay de más, claro, está mal yo he leído distribuida. también, o sea, claro, ¿se entiende? Y es como dice usted, hay capaz que un montón de gente que tiene millones de hectáreas y las tiene, y bueno, y son dueños, y bueno, y son de ellos, pero siempre persiguen al que tiene, no sé, 2 en casas, general, o el si que uno tiene un busca, terreno baldío. llegaron a tener esa cantidad de tierras por un montón de maniobras fraudulentas. Esto Claro, mismo, y creo que encima, la ley de tierras de propiedad extranjera creo que es del 2013 o 2014, o sea, imagínense que recién en ese año la Argentina como país puso un límite a la cantidad